Paz de Cristo, amados hermanos. Hola, ¿qué tal, amadas personas? Bienvenidos una vez más a Amor, Esperanza y Poder. Aquí somos discípulos apasionados por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con Juan Martínez. Encuentra mi canal como Juan de Dios Martínez Ochoa y por favor suscríbanse al canal de Mari Rodríguez, Iglesia del Dios Vivo. Es un canal de gran bendición, hermanos. Será de gran bendición para su vida, así como de gran bendición para mi vida, con más de 600 predicaciones con el pastor que es mi tío, mi padre espiritual. Así que suscríbanse, hermanos, y ven esas predicaciones poderosas de mi tío que son de gran bendición. Al final del video les dejaré dos predicaciones poderosas que las tituló mi tío: Servicio de oración y firmes en la libertad. Antes de comenzar quisiera hacer una oración, amados hermanos, amadas personas. Padre amado, en este día te pido que toques a mis hermanos, que les des paz, Señor, que les abras el entendimiento, que ates y reprendas a todo demonio inmundo de tu espíritu mundo que quiera hacer oposición. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato a todo brujo, hechicero, sataniciador de la muerte que quiera hacer oposición, Padre amado. Los atos los reprendo ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quedan atados ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Que esta palabra sea de bendición, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Empecemos, amados hermanos, amadas personas. Este tema se titula La existencia del infierno, parte 3. Y hay un tema que quiero especificar, que es el llamado a la santidad, amados hermanos, amadas personas. Y sabiendo que el infierno, amados hermanos, amadas personas, es real, y estamos llamados a vivir en santidad y obediencia a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, en sus versos 15 y 16, dicen así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro escribió esta carta a los cristianos dispersos en varias regiones del Imperio Romano. Esos creyentes enfrentaban persecuciones y desafíos por su fe. Pedro les exhorta a vivir de manera santa, recordándoles que Dios, quien los llamó, es santo, amados hermanos, amadas personas. Aquel que os llamó es santo. Se refiere a Dios, quien es completamente puro y perfecto. La santidad de Dios es un atributo esencial de su naturaleza, amados hermanos, amadas personas. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro nos llama a imitar la santidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No solo en lo espiritual, sino también en lo cotidiano. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro cita también a Levítico capítulo 11 en su verso 44 y 45, donde Dios llama a su pueblo a ser santo porque Él es santo. Eso subraya la continuidad del llamado a la santidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, amados hermanos, amadas personas. Y es muy importante la aplicación en nuestras vidas de este versículo, de estos versículos, amados hermanos, amadas personas. Es importante la transformación personal. La santidad implica una transformación completa de nuestro ser. No se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto incluye nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Si antes éramos propensos a la ira, la santidad nos llama a ser pacientes y amables, reflejando el carácter de Dios en nuestras relaciones. Otro ejemplo es la dependencia del Espíritu Santo. No podemos alcanzar la santidad por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, amadas personas, quien nos guía y nos capacita para vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Al enfrentar tentaciones, podemos orar y pedir al Espíritu Santo que nos dé la fuerza para resistir y actuar de manera que honre a Dios. Es importante dar buen testimonio a los demás. Vivir en santidad es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. Nuestra conducta puede influir positivamente en otros y atraerlos a conocer a Dios. En el trabajo, al ser honestos y justos, mostramos a nuestros colegas una forma de vida diferente, basada en los principios de Dios, amados hermanos, amadas personas.
Es importante la consagración y separación. La santidad también implica consagrarnos a Dios y separarnos de las prácticas que no le agradan. Esto no significa aislarnos del mundo, sino vivir de manera que refleje nuestra relación con Dios. Apartarnos del pecado, apartarnos de lo que nos puede debilitar espiritualmente hablando. Elegir no participar en actividades que promuevan valores contrarios a los de Dios, como ciertos tipos de entrenamiento, y en su lugar dedicar tiempo a las actividades que edifiquen nuestra fe. La llamada a la santidad es un desafío continuo, amados hermanos, amadas personas, pero también una invitación a vivir una vida plena y significativa en comunión con Dios. Al esforzarnos por ser santos, no solo obedecemos un mandato divino, sino que también estamos experimentando la transformación y el gozo que proviene de vivir conforme a la voluntad de nuestro Creador. La santidad no es una opción, sino un mandato. Debemos esforzarnos por vivir vidas que reflejen el carácter de Dios. Que nuestra vida refleje ese carácter de Dios, amados hermanos, amadas personas. En Hebreos capítulo 12, en su verso 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La carta a los Hebreos fue escrita para animar a los cristianos judíos que estaban enfrentando persecuciones y tentaciones de volver al judaísmo. El autor, que muchos creen que fue el apóstol Pablo, les exhorta a perseverar en la fe y a vivir de acuerdo con los principios cristianos, amados hermanos, amadas personas. Seguir la paz con todos. Este mandato nos lleva a buscar la paz en nuestras relaciones con todas las personas, sin importar las circunstancias, amados hermanos, amadas personas. La paz es un fruto del Espíritu Santo y es esencial para una vida cristiana auténtica. Y la santidad implica vivir una vida apartada para Dios, en pureza y en obediencia a sus mandamientos. No es solo una cuestión de moralidad externa, sino de una transformación interna que refleje el carácter de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Esta frase subraya la importancia de la santidad como una condición indispensable para tener una relación con Dios y eventualmente verlo cara a cara en la eternidad. Es importante buscar la paz activamente. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la presencia de armonía y bienestar en nuestras relaciones. Debemos esforzarnos por resolver conflictos de manera pacífica y promover la reconciliación. Si tiene un desacuerdo con un colega en el trabajo, por ejemplo, en lugar de permitir que el conflicto crezca, busca la solución pacífica. Esto puede implicar una conversación honesta y respetuosa para entender el punto de vista del otro y encontrar un terreno común. Es importante vivir en santidad. La santidad requiere una vida de integridad y una vida de pureza. Esto significa evitar el pecado y buscar vivir conforme a los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo es si se enfrenta a la tentación de mentir para evitar problemas. Recuerde que la santidad implica ser honesto, o sea, no mentiroso, incluso cuando es difícil, amados hermanos, amadas personas. La verdad y la integridad son reflejos del carácter de Dios. Es importante la dependencia de Dios. No podemos alcanzar la paz y la santidad por nuestras propias fuerzas. Necesitamos depender de Dios y del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. En momentos de estrés o conflicto, tome un momento para orar y pedir a Dios que le dé sabiduría y que le dé paz. Esto le ayudará a responder de manera que honre a Dios y que promueva la paz, amados hermanos, amadas personas.
Y también es importante dar un buen testimonio a los demás. Vivir en paz y en santidad es un poderoso testimonio para quienes nos rodean. Nuestra conducta puede influir positivamente en otros y atraerlos a conocer a Dios. El ser un pacificador y vivir una vida santa puede inspirar a otros a buscar relación con Dios. Su ejemplo puede ser una luz en medio de la oscuridad, amados hermanos, amadas personas. Entonces este versículo nos llama a una vida de paz y santidad, recordándonos que estas cualidades son esenciales para ver al Señor. Al esforzarnos por vivir de esta manera, no solo obedecemos su mandato divino, sino que también experimentamos la transformación y el gozo que provienen de una vida en comunión con Dios. También, amados hermanos, amadas personas, quiero abordar un tema que puede parecer moderno y culturalmente aceptado, pero que tiene profundas implicaciones espirituales. Y son los famosos piercings o piercings. Esta práctica aleja a las personas de Dios y van camino al infierno. En Primera de Corintios, capítulo 6, en sus versos 19 y 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que nos pertenecen a nosotros mismos. O sea, no nos pertenecen a nosotros mismos, sino que le pertenece a Dios. Fuimos comprados por un precio, y el sacrificio de Cristo debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y espíritus, amados hermanos, amadas personas. Y imaginemos a alguien que decida hacerse múltiples piercings como una forma de expresión personal o para seguir una moda. Que por cierto, las modas son del diablo, amados hermanos, amadas personas. Este versículo nos recuerda que nuestro cuerpo no es nuestro para modificarlo a nuestro antojo, sino que es un templo del Espíritu Santo. Debemos preguntarnos si nuestras acciones glorifican a Dios o si están motivadas por deseos mundanos o si están siendo controladas por demonios. Debemos cuidar y respetar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Esto implica evitar prácticas que puedan deshonrar a Dios o que estén motivadas por la vanidad y el deseo de conformarse a las tendencias del mundo. Estábamos hablando en el tema pasado de los cosméticos, amados hermanos, amadas personas. En ese tema estoy profundizando los piercings y también, por ejemplo, los tatuajes. Los cosméticos son obras que hace el diablo para que la gente siga que son camino al infierno, amados hermanos, amadas personas. En Levítico, capítulo 19, en su verso 28, dice así: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna, yo Jehová. En este versículo, Dios da instrucciones claras a los israelitas sobre no marcar sus cuerpos. Aunque el contexto específico se refiere a prácticas paganas de luto, el principio subyacente es que no debemos desfigurar nuestros cuerpos, que son creados a imagen de Dios. Consideremos a alguien que se hace piercings como una forma de rebelión o para identificarse con ciertos grupos, amados hermanos, amadas personas. Este versículo nos enseña que debemos evitar cualquier forma de modificación corporal que desfigure el cuerpo que Dios nos ha dado. Debemos respetar el cuerpo que Dios nos ha dado y evitar prácticas que lo desfiguren o que estén asociadas con costumbres paganas o mundanas. Esto incluye ser conscientes de las motivaciones detrás de nuestras decisiones y asegurarnos de que están alineadas con la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, en sus versos 1 y 2, dicen así:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Nos llama a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente para discernir la voluntad de Dios. Imaginemos a alguien que se siente presionado a hacerse piercings para encajar en un grupo social o para seguir una moda. Este versículo nos recuerda que no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino que debemos buscar la transformación a través de la renovación de nuestra mente. Debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, evitando conformarnos a las tendencias y presiones del mundo. Esto implica tomar decisiones que reflejen nuestra dedicación a Dios y nuestra búsqueda de su voluntad. Por ejemplo, como la música, especialmente aquella que está pactada, puede llevarnos por un camino de perdición. ¿Cómo podemos protegernos y mantenernos firmes en nuestra fe? La música, amados hermanos, amadas personas, que es otro tema que quiero profundizar un poco, es una herramienta poderosa que puede influir en nuestras emociones, pensamientos y acciones. Sin embargo, no toda música es edificante o glorifica a Dios. Hay música que está pactada con fuerzas oscuras, satanistas, hechiceros, brujos, que puede llevarnos al infierno, que es la existencia del infierno, amados hermanos, amadas personas, que es el tema. En Mateo capítulo 25, en su verso 41, dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús nos advierte sobre el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y para aquellos que se apartan de Dios. El infierno es una realidad, amados hermanos, amadas personas, que no podemos ignorar. En un lugar de tormento eterno, separado de la presencia de Dios, en donde las personas que están allá tal vez se quieran morir, pero están allá eternamente, o se quieran desmayar, pero están sintiendo ese sufrimiento eterno, constante, como dice la palabra, eterno, amados hermanos, amadas personas. Consideremos a alguien que vive su vida sin considerar las consecuencias eternas de sus acciones. Este versículo nos recuerda que hay un juicio final y que debemos vivir nuestras vidas en obediencia a Dios para evitar el castigo eterno. Debemos vivir con una conciencia constante de la eternidad, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos y evitando cualquier cosa que nos aleje de Él. En Apocalipsis capítulo 20, en su verso 15, dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este versículo nos muestra que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Eso subraya la importancia de nuestra relación con Cristo y de vivir una vida que refleje nuestra fe en Él. Imaginemos a alguien que escucha música que glorifica el pecado y las fuerzas oscuras. Este versículo nos advierte que tales acciones pueden llevarnos a la perdición eterna si no nos arrepentimos y buscamos a Dios. Debemos examinar nuestras vidas y asegurarnos de que nuestras acciones, incluyendo la música que nosotros escuchamos, reflejen nuestra fe en Cristo. Debemos evitar cualquier cosa que pueda poner en peligro nuestra salvación, amados hermanos, amadas personas. La influencia de la música, amados hermanos, amadas personas. En Efesios capítulo 5, en su verso 19, dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo nos exhorta
a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. La música, amados hermanos, amadas personas, debe ser una expresión de nuestra adoración a Dios y debe edificar nuestra fe. Consideremos a alguien que escucha música que glorifica la violencia, el odio o la inmoralidad. Este versículo nos recuerda que la música que escuchamos debe edificar nuestra fe y glorificar a Dios. Debemos seleccionar cuidadosamente la música que escuchamos, asegurándonos de que glorifica a Dios y edifique nuestra fe. Esto puede implicar evitar ciertos géneros o artistas que promuevan valores contrarios a los de la Biblia. En Colosenses capítulo 3, en su verso 16, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo nos exhorta a dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría y cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, amados hermanos, amadas personas. La música debe ser una herramienta para enseñar y exhortar en la fe. Imaginemos a alguien que escucha música que promueve la rebeldía y el pecado. Este versículo nos recuerda que la música debe ser una herramienta para enseñar y exhortar en la fe, no para promover el pecado. Debemos llenar nuestras vidas con música que nos enseñe y exhorte en la fe y que nos ayude a crecer en nuestra relación con Cristo. Esto puede implicar buscar música cristiana que edifique nuestra fe y nos acerque a Dios. Por ejemplo, la música pactada, amados hermanos, amadas personas, nos aleja de Dios y nos mata espiritualmente hablando. En Deuteronomio, capítulo 18, en sus versos 10 al 12, dicen así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios nos advierte contra las prácticas de la adivinación, la hechicería y otras formas de ocultismo. Y estas prácticas son abominación para Dios y pueden llevarnos a la perdición, amados hermanos, amadas personas. Consideremos a alguien que escucha música que está pactada con fuerzas oscuras y que promueve el ocultismo. Este versículo nos advierte que tales prácticas son abominación para Dios y pueden llevarnos a la perdición. Debemos evitar cualquier forma de música que esté asociada con el ocultismo o que promueva valores contrarios a los de la Biblia. Esto implica ser conscientes de las letras y los mensajes de la música que escuchamos y evitar cualquier cosa que pueda alejarnos de Dios. En Primera de Corintios capítulo 10, en su verso 21, dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo nos advierte que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. Debemos elegir a quién servimos y a quién adoramos. Imaginemos a alguien que asiste a la iglesia y participa en la adoración, pero también escucha música que glorifica el pecado y las fuerzas oscuras. Este versículo nos recuerda que no podemos servir a dos señores. Debemos elegir a quién servimos. Debemos ser coherentes en nuestra adoración y servicio a Dios, evitando cualquier cosa que pueda comprometer nuestra fe. Esto implica ser selectivos con la música que escuchamos y asegurarnos de que glorifica a Dios. Amados hermanos, amadas personas, la Biblia nos advierte claramente sobre la existencia del infierno y los peligros de la música que está pactada con fuerzas oscuras. Debemos ser vigilantes y cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestras vidas, incluyendo la música que escuchamos.
que nuestras vidas reflejen la pureza y la santidad que Dios nos llama a vivir. La santidad es esencial para ver a Dios. No podemos vivir en pecado y esperar entrar en su presencia. Es importante la esperanza en Cristo. Aunque el infierno es una realidad, también lo es la esperanza en Cristo. Él nos ofrece salvación y vida eterna. En Juan capítulo 3, en su verso 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo se encuentra en el contexto de una conversación entre Jesús y Nicodemo, un fariseo y líder judío. Nicodemo vino a Jesús de noche para hablar sobre el reino de Dios. Jesús le explicó la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y en este contexto pronunció las palabras de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es un amor incondicional y sacrificial. Dios nos amó. Amados hermanos, amadas personas, y no amó al mundo porque el mundo lo mereciera, sino porque su naturaleza es amor, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios demostró su amor al enviar a su único Hijo, Jesucristo de Nazaret, para salvarnos. Este es el mayor acto de amor y sacrificio, amados hermanos, amadas personas, para que todo aquel que en Él cree. La salvación está disponible para todos, pero requiere fe en Jesucristo. No es por obra, sino por creer en Él. No se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es clara. Aquellos que creen en Jesús no enfrentarán la condenación eterna, sino que recibirán la vida eterna. Es importante aceptar el amor de Dios, amados hermanos, amadas personas. El primer paso es aceptar el amor de Dios en nuestras vidas. Reconocer que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para salvarnos. Si alguna vez te sientes indigno o no amado, recuerda que Dios te ama profundamente y ha demostrado este amor a través de Jesús. Este conocimiento puede transformar tu autoestima y tu perspectiva de la vida, amado hermano, amada persona. Es importante creer en Jesucristo. La fe en Jesucristo es esencial para recibir la vida eterna. Eso implica confiar en Él y aceptar su sacrificio por nuestros pecados. Si nunca ha tomado la decisión de seguir a Jesús o de aceptarlo en su corazón, considera hacerlo. Considera hacerlo hoy, amado hermano, amada persona que está viendo este video. Ore y pídale a Dios que entre en su vida, que perdone sus pecados y que lo guíe en su caminar diario, amados hermanos, amadas personas. Es importante vivir una vida transformadora. La fe en Jesús no solo nos da la vida eterna, que la vida eterna es lo mejor, amados hermanos, amadas personas, pero también transforma nuestra vida presente. Nos llama a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a reflejar su amor en nuestras acciones. Practique el amor y el perdón en sus relaciones diarias. Si alguien te ha ofendido, siga el ejemplo de Dios y perdona a esa persona, mostrando el mismo amor que has recibido de Dios, el mismo perdón que has recibido de Dios. Es importante compartir el Evangelio. Este versículo que acabamos de leer de Juan 3:16 es un mensaje poderoso que debemos compartir con otros. La buena noticia del amor de Dios y la salvación a través de Jesús es algo que todos necesitan escuchar, amados hermanos, amadas personas. Habla con tus amigos y familiares sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Invítalos a conocer a Jesús y experimentar su amor y salvación. Este versículo que acabamos de leer es uno de los versículos más conocidos y amados de la Biblia porque encapsula el corazón del Evangelio, el inmenso amor de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Al aceptar este amor y creer en Jesucristo, no solo aseguramos nuestra vida eterna, sino que también experimentamos una transformación profunda en nuestra vida diaria. El amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo para salvarnos del infierno. En Cristo tenemos la promesa de la vida eterna, amados hermanos, amadas personas. Y solamente es en Cristo Jesús,
nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, amados hermanos, amadas personas. Espero que esta palabra les haya hecho de bendición y quisiera hacer una oración final. Padre amado, en este día te pido que toques a mis hermanos, amadas personas que vieron este video, que van a ver este video. Ato y reprendo a todo demonio inmundo, a todo espíritu inmundo que quiera hacer oposición. Ato y reprendo a todo brujo, hechicero, satanista y adorador de la muerte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que queden atados y reprendidos, Padre amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, oh Dios. Que mis amados hermanos y amadas personas te busquen, oh Dios. Dales la hambre, el hambre y la sed de que te busquen, Padre amado. De orar, de leer las sagradas escrituras, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que te busquen, Padre amado. Quítales ese corazón de piedra y ponles unos de carne, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora levanto bandera en el nombre de Jesús y reprendo a todo brujo, hechicero, satanista y adorador de la muerte que quiera hacer oposición. Ahora los ato, los reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y quedan atados y reprendidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado, porque tú eres nuestra roca, Padre amado, y nuestra esperanza. Ayúdanos a caminar en fe, Padre amado, y ayúdanos a buscarte más cada día, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En Salmos capítulo 34, en su verso 17 y 18, perdón, 17 y 18 dice así: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este salmo nos asegura que Dios escucha el clamor de los justos y los libra de sus angustias. Está cerca los quebrantados de corazón y salva a los que tienen un espíritu contrito, amados hermanos, amadas personas. Padre amado, toca a mis hermanos y amadas personas en este video, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dales el hambre y la sed de que te busquen, Padre amado, el hambre y la sed de orar, oh Dios. Ábreles el entendimiento de la paz, enséñales, Padre amado, abre los ojos espirituales, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Considere esto, amado hermano, amada persona, que los cosméticos, que los tatuajes, amados hermanos, amadas personas, que los piercings los llevan a camino de infierno, y necesitamos apartarnos del pecado. Así que piénselo 2 veces antes de actuar, amados hermanos, amadas personas, y piense qué es lo que quiere hacer: vida eterna o dónde quiere ir, vida eterna o infierno eterno, sufrimiento eterno, amados hermanos, amadas personas. Yo he elegido mi camino de vida eterna. No es fácil, pero es lo mejor, y lo he elegido porque este camino es lo mejor, amados hermanos, amadas personas. Así que busque a Dios. Solamente usted sabe la situación. Dios sabe la situación que está pasando. Y es hora de que busque a Dios antes de que sea tarde. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tócalos, oh Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre amado. Que Dios mucho los bendiga, amados hermanos, amadas personas.